y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde el altiplano peruano, en la hermosa región del Cusco, desde el Teatro Municipal de la ciudad Perla del Titicaca, Juliaca, transmitiendo para el mundo entero, el Evangelio Eterno se complace en presentar al pastor Hugo Gambetta en la serie El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con ustedes, el siervo de Dios proclamando las profecías de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo del fin. Poder estar nuevamente junto con ustedes. Esta semana ha transcurrido demasiado rápido. Parece mentira que ya estamos jueves. Nos queda solamente viernes y sábado para estar juntos. Pero Dios ha bendecido grandemente nuestra semana juntos y sabemos que todavía lo que está por delante esta noche, mañana y pasado, el Señor tiene grandes bendiciones. Voy a encomendarme al Señor antes de abrir su santo libro. Para aquellos que gusten acompañarme, pueden arrodillarse conmigo, los demás inclinar su rostro en el lugar donde están. Aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros, bienvenidos, únanse también a orar en esta hora con nosotros por la bendición del cielo. Amantísimo Padre y Dios nuestro, una vez más invocamos tu nombre. Te agradecemos porque sabemos que tu promesa se ha cumplido. Tú dices en tu palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Te damos la bienvenida. Te pedimos que tu bendición alcance a todo aquel que en esta hora se apresta a escuchar la proclamación de tu palabra y que tu Santo Espíritu pueda hacer impacto en cada corazón y llevarnos a tomar decisiones para vida eterna. Bendice, Señor, a cada alma que durante esta semana ha entregado su vida a ti. Aquellos que han pasado aquí al frente para hacer un pacto contigo de salvación. Tú conoces cada situación. Bendice a aquellos que por primera vez hoy están con nosotros aquí presente. Y a tantos otros que a través de la pantalla están escuchando este mensaje. Sabemos que son miles y miles, no solamente aquí en Juliaca, sino alrededor del mundo que están escuchando tu mensaje. Señor, está con ellos y dale según la medida de fe los pedidos de su corazón. Me encomiendo a ti en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. En la segunda epístola, la segunda carta
del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 2 nos habla de una profecía impresionante, la aparición del anticristo. En el capítulo 1 de esa misma epístola, el apóstol San Pablo dice que aquellos que sean atribulados, el Señor les dará cuando Él venga en las nubes del cielo. Vamos a leer en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Y dice así en el versículo 6: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En las 2 noches anteriores hemos visto que justo antes de la venida del Señor Jesús, el pueblo de Dios va a pasar por tribulación, va a pasar por un tiempo de angustia. Y aquí el apóstol dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulen. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Así que cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, va a venir en llama de fuego para dar el pago a aquellos que manipularon al pueblo de Dios. Pero va a venir también para dar su pago de gloria a aquellos que fuimos atribulados y darnos reposo de esa tribulación, llevarnos con Él por toda la eternidad. Pero los demás quedarán excluidos de la presencia de Dios y sufrirán pena de eterna perdición. Amigo, amiga que me escuchas, va a haber 2 grupos de personas cuando venga el Señor Jesús. Los que el Señor va a llevar con Él, los que son atribulados, y los que van a perderse eternamente, y esos son los que causaron tribulación al pueblo de Dios. 2 grupos de personas. El mundo entero va a quedar dividido en esos 2 grupos. Y el libro de Apocalipsis nos menciona que esos 2 grupos van a tener una señal que los identifica. Por un lado, como ya hemos visto, están los que van a tener la marca de la rebeldía, la marca de la desobediencia, la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 14. Dice el versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que habrá un grupo que va a recibir la marca de la bestia. Y según la palabra de Dios, los que reciban la marca de la bestia van a ser atormentados con fuego y azufre en la venida del Señor Jesús. Van a quedar excluidos de su presencia y sufrirán pena de eterna perdición. Los que tengan la marca de la bestia beberán del vino de la ira de Dios, y ya estudiamos esta semana que eso se refiere a las 7 plagas postreras que caerán sobre los hombres que tengan la marca de la bestia. Por otro lado, Dios también va a marcar a sus hijos, va a señalar a sus hijos. Por un lado están los que tienen la marca de la bestia, y por otro lado están los que tendrán la marca de Dios. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 7 nos dice en el versículo 1 en adelante: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que por un lado Dios va a colocar su sello, su marca, sobre sus siervos, sobre sus hijos. Y por otro lado, la bestia va a colocar su marca sobre aquellos que le adoren y le obedezcan. El mundo va a quedar dividido en 2 campos, en 2 bandos. Todos los habitantes de esta tierra, o tendremos el sello de Dios en la frente, o tendremos la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, dice la palabra de Dios. Todavía en los días que nos quedan vamos a hablar de qué cosa es la señal del Hijo del Hombre y qué cosa es la marca de la bestia, la marca del anticristo. Hoy, sin embargo, vamos a ver la aparición del anticristo en este tiempo del fin. Segunda de Tesalonicenses, donde estábamos leyendo hace un momento. Leímos en el capítulo 1, ahora vamos a leer el capítulo 2. Porque ahí se presenta la profecía del anticristo, de la aparición del hombre de pecado, del hijo de perdición. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida del Señor, no vendrá ese día, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste, aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Acabamos de leer la sorprendente profecía del apóstol San Pablo diciendo de que Cristo venga en las nubes del cielo. Antes que Él aparezca, primero tiene que aparecer el falso Cristo. Antes de la venida de Cristo, la venida del anticristo. La apostasía. La apostasía es que muchos se van a apartar de la fe. Ahora el mismo apóstol San Pablo les dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Si ustedes dan vuelta a la página en la hoja que sigue en su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nuevamente, la misma profecía, muchos van a apostatar. La palabra apostatar, un apóstata es alguien que se aparta de la fe, que se aparta del camino de Dios para ir tras un error, para ir tras un engaño. Y aquí dice que muchos van a apostatar de la fe en tiempos finales, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Demonios es del diablo. Ahora el Señor Jesús lo dijo claramente en ese sermón que nosotros hemos venido estudiando toda esta semana en San Mateo, en el capítulo 24. Él dice, versículo 21 en adelante: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos
aquellos días serán acortados. Entonces, versículo 23, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aun a quienes, a los mismos escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Amigo, amiga que me escuchas, hemos leído una tras otra las profecías de la aparición del hombre de pecado, del inicuo, del hijo de perdición, del anticristo, del falso Cristo. Incluso se nos ha dicho que mucha gente va a ser engañada por esto. Y en el libro de Apocalipsis se le llama al anticristo la bestia. La bestia es justamente el que se hace pasar por Cristo y se hace adorar. Si vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 13, anoche comenzamos a estudiar este capítulo. Apocalipsis 13 nos dice en el versículo 4, y adoraron al dragón. Está hablando en el versículo 3 que la bestia vio una herida mortal. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Apocalipsis 13:3. Pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tiene oído, oiga. Así que según Apocalipsis, todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia. Cristo dijo que mucha gente va a ser engañada, porque se van a aparecer falsos cristos, falsos profetas. Ahora es interesante que la bestia recibe una herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada. ¿Qué cosa es una herida de muerte? ¿Qué es una herida mortal? Ustedes lo saben, es sencillo. Una herida mortal es que la persona que recibió una herida mortal, ¿qué le pasa? Se muere. Si es mortal, se muere. Pero dice que recibió una herida de muerte, pero se sanó de la herida de muerte. ¿Cómo se puede sanar a alguien de una herida mortal? Entonces no era mortal.
Parece una contradicción. En realidad lo que está diciendo es que la bestia recibe una herida mortal, pero vuelve a vivir. Vuelve a vivir. Resucita. Eso es lo que significa la herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Veamos Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis 17 se nos presenta una visión bien impresionante. Aquí se habla de la bestia, pero también se habla de una mujer que está sentada arriba de la bestia. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles. Tenían las 7 copas. Y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir la palabra ramera? ¿Qué quiere decir la palabra ramera? ¿Saben lo que es una ramera? Eso es español antiguo, ya nosotros no usamos esa palabra hoy en día, pero hace unos 100 años atrás, o más tiempo atrás, cuando la Biblia se tradujo al español, la tradujeron al español, la palabra ramera simplemente significa prostituta. Eso es lo que quiere decir ramera. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que estaba llena de nombres de blasfemia. Y la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer, ¿dónde estaba la mujer? Sentada arriba de la bestia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata.